noticias en la televisión pública argentina, anuncio por parte del ministro Juan José Aranguren. Allí está el ministro, acaba de llegar esta conferencia de prensa. Se está esperando el anuncio por parte del titular del Ministerio de Energía, nuevas tarifas para la electricidad. Allí el trabajo entonces de los reporteros gráficos. Está todo acomodado ya para que comience justamente este anuncio por parte del ministro Aranguren. Lo compartimos, lo escuchamos. Son un poco de texto, después cuando vengan los números, estaban viniendo 10 más, así que... Bueno, como les dije, buenos días a todos. La intención del día de la fecha es continuar con el proceso de normalización del mercado eléctrico argentino. Ustedes recuerdan que en las primeras semanas de nuestra administración, allá por diciembre del 2015, decretamos la emergencia eléctrica como una medida, primero, de reconocer la verdad, de reconocer que teníamos un problema, de reconocer que teníamos un problema y que teníamos que empezar a resolverlo. La emergencia eléctrica no estaba solamente enfocada a lo que es el problema en cuanto a la capacidad de generación, sino también al transporte, a la distribución y fundamentalmente a la calidad percibida, o sea, el servicio que podían estar recibiendo los usuarios del servicio eléctrico. Eso requiere de inversiones, requiere también de la normalización del sector y requiere también de la posibilidad de recuperar los marcos regulatorios, de la posibilidad de que los contratos de concesión se puedan controlar, que se puedan verificar las inversiones que las empresas presentan, en definitiva, teniendo un marco de referencia, teniendo un contrato al cual seguir, tenemos la posibilidad de asegurarnos de que se está cumpliendo afiatadamente con el contrato de concesión. Esto no ha ocurrido en los últimos 12 años. Durante el curso de la presentación vamos a ver que esta oportunidad que estamos celebrando es poder recomponer una realidad que no tendríamos que haber perdido y espero que de ahora en más podamos seguir sosteniéndola. Primero, quiero simplemente refrescar cómo está compuesta la factura del consumo eléctrico en la Argentina. En la información que ustedes tienen, no es que sea elemental, pero para recordar a todo el mundo, primera etapa es la generación, que puede ser térmica, hidroeléctrica, nuclear, solar, eólica. Dentro de las inversiones que durante el año pasado hemos iniciado, está vinculado obviamente a la energía térmica de emergencia y también a cumplir con lo que es el componente de energías renovables, que en un año se ha hecho más en la Argentina que en su historia respecto de lo que es la inversión o la adjudicación de inversión en energía renovable. Todo esto luego debe ser, esa energía generada debe ser transportada, transformada y distribuida finalmente para que llegue a los domicilios o para que llegue a las industrias, a las pymes, a las fábricas de la Argentina. Desde el punto de vista de lo que es el control y la regulación, nosotros a nivel federal somos responsables de todo lo que es la etapa de generación y de transporte, y a lo que es el nivel de distribución, en el ámbito de lo que es el Ente Nacional de Regulación Eléctrica, somos responsables solamente de 2 concesiones federales, que son las de Edenor y Edesur. El resto, que están en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, el resto está bajo la regulación de jurisdicciones provinciales y en algunos casos municipales también. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver es lo que está vinculado a lo que el gobierno federal es responsable, la etapa de generación, transporte y la distribución para el AMBA. ¿Y cómo se separa, cómo se distribuyen esas distintas etapas en lo que es el costo de una factura eléctrica? Ahí está explicitado en la presentación. Aproximadamente el 27% es el precio estacional, que incluye la etapa de generación y de transporte. El transporte es poco, es medio por ciento, no llega al 1% de ese 27%. El 47%, esto es aproximado porque varía en función de las distintas jurisdicciones, es el valor agregado de distribución. Y el 26% también, un promedio, porque depende de cada una de las jurisdicciones, son impuestos.
O sea que del total de la factura, cuando estamos hablando del precio estacional de la energía, estamos hablando de menos de un tercio y casi el 50% está vinculado con lo que es el servicio de distribución, cuya jurisdicción generalmente es a nivel provincial. Hemos encarado dos etapas. Una, que es la normalización del precio mayorista de la energía eléctrica. Primero, para poder estar seguros de que tenemos los subsidios enfocados a aquellos que los necesitan, y vamos a ver nuevamente más tarde lo que es el mantenimiento de la tarifa social, y cumpliendo con el marco regulatorio, especialmente con la ley que lo regula, que es la 24065, asegurarnos de que se pueda recuperar en la tarifa el costo económico de generación. Por eso hemos iniciado un proceso gradual de reducción de los subsidios que se presentó en la audiencia pública, y lo vamos a reiterar ahora, a los efectos de que se puedan ir recuperando los costos medios de generación. Por eso hoy vamos a informar cuánto es la variación que tiene el costo, el precio estacional, que empieza a regir a partir del día de mañana, pero teniendo en cuenta también la experiencia del año anterior y que febrero es un mes de alto consumo eléctrico, en este caso particular vamos a desdoblar el aumento para que la incidencia en el mes de febrero sea menor y que el valor completo de esas incidencias se vea recién a partir del mes de marzo, para contribuir así con una menor carga en los bolsillos vinculada con un mes de alto consumo como es el mes de febrero. Y lo otro que hemos encarado durante el año pasado y que hacia el fin del año culmina con el proceso de revisión tarifaria integral en cumplimiento de los marcos regulatorios, es justamente normalizar las concesiones de transporte y distribución. Esto requiere que las empresas reciban del ente regulador un requerimiento de normas, parámetros de calidad, que propongan planes de inversión. A partir de esos planes de inversión y el análisis que hace el ente regulador, se generan las tarifas que se aprueban para poder retribuir la operación, el mantenimiento, asegurar la inversión y principalmente los parámetros de calidad de servicio que también el ente regulador tiene la obligación de cumplir, de hacer cumplir y de multar en el caso específico de que esos parámetros no se cumplan. En este caso particular, como dije que la distribución somos responsables de lo que es Capital y Gran Buenos Aires, el valor agregado de distribución aumenta a partir del mes de febrero y las facturas correspondientes a el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires tendrán esta incidencia a partir del mes que se inicia mañana. En la audiencia pública mostramos este cuadro que está vinculado en la parte de arriba con los subsidios que hoy recibe el sector de los grandes usuarios. Son aquellos que están por encima de una demanda de potencia de 300 kilowatts, que durante el año 2016 el 72% del costo de generación fue subsidiado, el 28% fue subsidiado, el 72% fue pagado por la demanda, y tenemos un camino gradual y previsible. También esas fueron las palabras que utilizó la Corte Suprema de Justicia cuando consideró específicamente para el caso del gas natural el año pasado la necesidad de una audiencia pública para el precio de gas en boca de pozo. Estamos mostrando y mostramos en la audiencia pública la forma que pensamos, en la medida de que los parámetros que consideramos se cumplan, llevar esa reducción gradual de los subsidios. Y en el caso del sector residencial, sin incluir la tarifa social que tiene un tratamiento aparte, el año pasado el 30% fue lo que pagó la demanda y el 70% estuvo subsidiado, y previmos para este año que en el curso de todo el año la intención es que la demanda pague el 47% del costo y el resto siga subsidiado. Obviamente el resto es algo que todavía no conocemos porque depende de variables que van modificándose durante el año, como puede ser el precio del gas licuado natural licuado que importamos, el precio del fuel oil, los salarios, el tipo de cambio, y en función de eso se determina cuál es el costo de generación. Esa es la evolución. Y lo que nosotros estamos implementando a partir del día de mañana, el precio estacional hoy en enero es de 320 pesos
por megawatt hora. Les quiero recordar que el año pasado, o en diciembre del 2015, cuando recibimos la administración, ese precio era de 90 pesos por megawatt hora. Tendría que haber sido uniforme, igual para todo el país, sin embargo no era uniforme, variaba entre 60 y 150 pesos. Aquellas jurisdicciones que eran amigas tenían un precio de 60, las que no eran amigas de 150, 160 pesos. Nosotros mantuvimos los preceptos que dice la ley, que es uniforme y ha sido de 320 pesos, y obviamente con políticas de estímulo al ahorro y de tarifa social que lo reducían, pero aquel que paga tarifa plena, el precio estacional es hoy de 320 pesos por megawatt hora. Ese precio estacional en febrero va a ir a 400 pesos por megawatt hora y en el mes de marzo a 640 pesos por megawatt hora antes de cualquier plan de estímulo. Y les recuerdo que la incidencia del precio estacional en la factura es del 27%. Cuando lo trasladamos, y lo vamos a ver después, el impacto que tiene en una factura. Ahora bien, para el trimestre febrero-abril, la estimación del costo es de 1.070 pesos y para el año 2017 la estimación de costo es 1.410. Es decir, la diferencia entre 640, que es el precio pleno a partir del 1 de marzo, y 1.410, que es el estimado para el promedio del año, es subsidio. Es algo que todos los argentinos pagamos en la forma de subsidio, en la forma de un déficit fiscal para sostener lo que es el consumo de un servicio como es el eléctrico, y por eso es tan importante concientizarnos, como vieron en la presentación o en la publicidad, a partir de un uso racional, un consumo responsable del servicio eléctrico, porque no solamente contribuye al medio ambiente, sino también contribuye a que podamos estar haciendo un uso más eficiente de la energía que tenemos. ¿Cuál es el impacto de esta medida que tomamos a nivel nacional y a nivel de todas las jurisdicciones? Antes de eso, quiero también decir que si consideramos el ahorro energético y dijimos que de 320 va a pasar a 400 y de 400 a 640, aquel que ahorra entre un 10 y un 20% por el mismo consumo que tenía, respecto al mismo consumo que tenía en el mismo mes del año 2015, va a tener la posibilidad de tener un descuento del 50% del aumento. Y aquel que pueda ahorrar, obviamente que esto es cuestión de aquellos que pueden, normalmente esto ocurre en los consumos más altos, no en los consumos más bajos, pero depende de cada caso particular. Aquel que pueda ahorrar más de un 20% con respecto a lo que había consumido en el mismo mes del año 2015, no va a tener aumento. Es decir, los 320 pesos se van a mantener tanto en febrero del 2017 como en marzo del 2017. ¿Cómo impacta esto, como decía antes, en las distintas jurisdicciones? El aumento de 320 a 400 a nivel país, en promedio, impacta en un 10%. En este cuadro que ustedes están mirando están distintas distribuidoras nacionales. La barra azul, se ve bien la azul, ¿no? Sí, pues yo acá lo veía mal. La barra verde primero son los 320 pesos llevados a una factura tipo de 300 kilowatts hora por mes. 320 por punto 3 da los 96 pesos por mes que una factura tipo de 300 paga por mes. Y ese costo es el mismo para todas las jurisdicciones del país. La línea azul, la barra azul, es lo que le agrega a cada jurisdicción local. Es decir, el valor agregado de distribución, que es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones locales. En el caso de Edenor y Edesur, está ya la variación que estamos implementando a partir del 1 de febrero. En el resto no lo conocemos porque es una responsabilidad de cada una de las jurisdicciones provinciales. Y la barra naranja que está arriba, esos 24 pesos, es lo que le estamos agregando, que es la diferencia de 400 a 320, multiplicados nuevamente por 0.3 para llevarlo a 300 kilowatts. Si pasamos ahora a marzo, la variación de 320 pesos a 640 pesos
tiene una incidencia en todo el país de un 37%. Es decir, si el resto de las jurisdicciones no hace nada con respecto al valor agregado de distribución, la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de llevar el precio estacional de 320 pesos a 640 pesos tiene un impacto en la factura antes de impuestos del 37%. Esto lo vamos a ver después, cómo queda reflejado en el caso de Capital y Gran Buenos Aires en el monto de una factura final. Ya vamos a llegar a eso. Pero este es el impacto. Sobre los 96 pesos que hoy se le está cargando a cada factura de 300 kWh por mes, se le agregan otros 96 porque el 320 pasó a 640. Y eso es lo que se va a ir reflejando en cada factura. Y la diferencia entre los montos de la factura tiene principalmente que ver con el impacto que tienen los impuestos locales, perdón, en este caso particular, lo que tiene que ver con el valor agregado de distribución. Adicionalmente también hay variaciones de impuestos locales, pero esto será cuestión de analizarlo caso por caso. En el caso específico de los usuarios industriales, aquellos que están servidos por las distribuidoras, hoy los Goody, los que se los conocen Goody, hoy están pagando un precio de 770 pesos por megawatt hora y a partir de mañana pasa a ser de 1.070 pesos. Esto es un 38%. Y la parte que está vinculada con el valor agregado de distribución, que no se le suma, sino que afecta solamente al valor agregado de distribución, aumenta en el 68%. Hay otros industriales, que son los llamados GUMAS, GUMES, GUPES, que compran directamente la energía eléctrica sin pasar por la distribuidora y pagan un peaje. En el caso específico, el peaje aumenta en un 55% y el costo que pagan es el estacional de cada mes, el monómico de cada mes. Asimismo, vamos a repetir en coordinación con el Ministerio de Producción lo que se hizo el año pasado para todas aquellas industrias electrointensivas, una resolución similar a la conjunta 122 del MINEM y 312 del Ministerio de Producción, por la cual para un universo estimado de 600 a 700 empresas, a partir del 1 de febrero va a haber un descuento. El año pasado había sido hasta el 20%. Este año estamos discutiendo cuáles son los valores de ese descuento y cuál es el universo de empresas que se tienen que incluir. Y ese beneficio, como estaba previsto el año pasado, va a estar sujeto a eficiencia energética, o sea, medidas que tomen para hacer un uso responsable de la energía y también al acompañamiento de las provincias. Que no ocurra que nosotros bajamos el precio de generación y las provincias aumentan el valor agregado de distribución, porque estaríamos cobrando exactamente lo mismo sin ningún beneficio para la industria que lo recibe. Entonces, hasta acá he hablado de lo que pensamos implementar en la parte de generación. Ahora vamos a pasar a hablar de la parte de transporte y la parte a nivel país y la parte de distribución a nivel del AMBA. Y para ello me acompaña acá el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Esroga, a quien le cedo la palabra. Gracias. Muy buenos días. Tal cual comentamos, o comentó el señor ministro hace un ratito, el dictado, uno de los primeros actos de gobierno fue el dictado de la emergencia eléctrica. La motivación del dictado de la emergencia eléctrica era la fragilidad del sector eléctrico, tanto en la generación, transporte como en la distribución, y el impacto de la fragilidad del sistema era la mala calidad de servicio que percibía la gente, percibían los usuarios. Mala calidad de servicio, que eran cortes reiterados de suministro y plazos muy largos para la reposición del suministro. Nuestro diagnóstico en ese momento, y lo sostenemos ahora, es que las irregularidades en las concesiones que se fueron acumulando durante 12 años eran el motivo de esas deficiencias en la prestación del servicio. En esa línea tomamos la decisión durante todo el año 2016 de trabajar sobre la normalización de las concesiones, sean las concesiones de transporte en todo el país, sean las concesiones en distribución en la zona del AMBA, en Edenor Edesur. El cuadro tarifario que va a entrar en vigencia el día de mañana tiene la resolución de la normalización de las concesiones junto con la normalización de las concesiones del transporte.
En esta primera transparencia vamos a hablar del transporte por la sencilla razón de que el transporte tiene alcance nacional, así como el precio estacional tiene alcance nacional, es para todas las distribuidoras del país, para todos los usuarios del país. El transporte también es para todos los usuarios del país. Y simplemente comentar que cuando hablamos de transporte, hablamos de lo que es el transporte nacional en 500 kV en extra alta tensión, que lo presta una única empresa que se llama Transener, involucra a 6 empresas más, que son concesiones nacionales, que prestan el servicio de transporte por distintas regiones del país. Está el NEA, el NOA, Cuyo, Patagonia Sur, la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se ha hecho durante este año y qué es lo que se va a aplicar a partir del día de mañana? Se determinaron ante todo nuevos estándares de calidad. O sea, normalizar un contrato de concesión significa establecer los elementos de regulación, qué es lo que se le pide al concesionario y qué es lo que se le otorga a cambio del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, lo primero que se hizo fue establecer los nuevos reglamentos de calidad para cada una de esas concesiones. Sobre la base de las nuevas exigencias de calidad, las empresas presentaron su visión de costos, las que fueron tratadas en audiencias públicas. El día 14 de diciembre pasado, del 2016, se celebraron 7 audiencias públicas, una acá en el Teatro de la Ribera, en el barrio de La Boca, y 6 en las provincias, en Formosa, en Santiago del Estero, en Neuquén, en Trelew, en Mar del Plata, para tratar públicamente qué es lo que estaban pidiendo las empresas. Toda la información se puso de antemano a disposición y que el ente regulador tomara conocimiento de la opinión de la gente, tomara conocimiento de las propuestas, luego se retira el ente regulador, analiza las propuestas y finalmente tomó una decisión que en todos los casos tiene descuentos respecto de lo pretendido por las empresas. Entonces, el ente regulador, el ENRE, termina definiendo con una resolución cuáles son los requerimientos de ingresos, los nuevos requerimientos de ingresos de cada una de las 7 concesionarias de transporte que se van a empezar a cobrar a partir de mañana, que tiene una correlación directa, tal cual lo establece la ley, con las obligaciones de calidad de servicio. Con esos recursos van a ser suficientes si la gestión de las concesionarias es prudente, eficiente y cumple con la ley para mejorar el servicio respecto de la historia de lo que venía cumpliendo hasta ahora. Junto con la normalización de la concesión se ha fortalecido el rol de control que tiene el ente a través de una serie de medidas que hemos tomado durante este año, de tal manera que el nuevo reglamento de calidad con el requerimiento de ingresos que se está concediendo permita la mejora de calidad so pena de aplicar sendas multas para que incentiven positivamente al cumplimiento de las obligaciones. En la transparencia siguiente lo que hacemos es dar una idea de qué estamos hablando con esta normalización de las concesiones. Esto simplemente es para poner una idea de magnitud. Lo que es Transener es dividir el requerimiento de ingresos respecto de toda la demanda, toda la energía que maneja Transener. Transener maneja toda la energía del país, sean las distribuidoras de Buenos Aires, sean las distribuidoras de todo el país. Y esto es poner estos 25 pesos, es ponerlo en contexto respecto de los 640 pesos o los 400 pesos que acaba de mencionar el ministro. El resto de las otras 6 concesionarias se refiere al requerimiento de ingresos o los ingresos autorizados respecto a la demanda que maneja cada una de las áreas, que tiene un tratamiento específico que se va a pagar en cada una de las áreas. Para que tenga una idea de magnitud, como mencionó el señor ministro, el impacto que tiene el costo del transporte en los costos mayoristas es muy bajo, es menos del 1%. Y tiene una mecánica de asignación específica respecto de los clientes de o los usuarios de cada una de las regiones. El otro eje del trabajo que hemos hecho en este año y que se va a implementar a partir de mañana es normalizar las concesiones de lo que es el AMBA, lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que es Edenor Edesur. Es normalizar las concesiones luego de 12 años de inacción, es revertir un modelo que nosotros evaluamos como realmente poco eficiente, poco útil para la gente en cuanto a los resultados de los cortes y la duración de los cortes.
La normalización es básicamente el plan de recuperación de calidad de servicio, que es una norma que dicta el ENRE respecto a cuál es la nueva exigencia de calidad de servicio, que es partir de los niveles habidos en los últimos 2 años de calidad de servicio, medido con duración de cortes y frecuencia de cortes, y establecer un sendero de recuperación de esa calidad en los próximos 4 o 5 años. Establecer un régimen de penalidades de incumplimiento de ese sendero de recuperación de calidad. O sea, darle previsibilidad a la concesión en cuanto a la calidad en el AMBA, en el Henares Sur, se va a recuperar en 5 años y si no las empresas no cumplen con las inversiones y la gestión para ir mejorando ese servicio, van a pagar penalidades de tal forma que se incentive positivamente que se hagan las inversiones y que se evite de pagar las multas. Las multas son tan importantes como para que convenga más hacer una inversión y mejorar la gestión que pagar la multa. En segundo lugar, es fortalecer el ente de control para que estas herramientas, esta RTI que se termina y este nuevo reglamento de calidad con la tarifa asociada, pueda ser aplicado con autoridad, con independencia y sobre todo con conocimiento de las actividades específicas de las distribuidoras. Y finalmente, este proceso de RTI de normalización de la concesión termina con la fijación del valor agregado, que es una fijación que se hace en un momento, una resolución que se fija el ENRE, que fija hoy, que se aplica a partir de mañana y que se conoce para los próximos 5 años. Hemos desarrollado una tarea de normalizar las concesiones durante el 2016 y en paralelo hemos aplicado estos mismos conceptos de fortalecer el control, de dar previsibilidad a los ingresos, de empezar a establecer parámetros de control mucho más intensos y específicos que lo que se venían aplicando en los pasados años. Hemos empezado a medir cuáles fueron los resultados de gestión de las empresas y le hemos pedido a las autoridades de control, al ENRE, que nos dé datos y que nos diga, con la misma calidad, de forma similar a cómo se publican en los sitios públicos, cuál fue el desempeño de las distribuidoras. Y acá hemos pedido 2 tipos de análisis. ¿Cuál fue la cantidad de usuarios afectados en diciembre del año 2015 respecto del año 2016 y cuáles fueron los tiempos de duración promedio de los cortes entre diciembre del 2015 y diciembre del año 2016. Este análisis lo vamos a empezar. Bueno, allí está el anuncio por parte del ministro Aranguren, de todo su equipo, nuevas modificaciones en lo que tiene que ver con la tarifa de la electricidad que comienza a regir mañana, primer día del nuevo mes de febrero. Recuerda, a las 13, segunda edición de Noticias. Los esperamos. Hasta luego.